Hi teacher, my name is Eiler Snyder Martinez Aguilar. I am 25 years old. I'm living in Barbosa, Santander. I am studying electronic engineering. I am near to the UNIT Vélez. Uh, well, I am going to explain the exercise number 1 of the task 4 of the electromagnetism course. Well, here we have an infography that I'm gonna explain a little theory about the team. Now I'm gonna explain this infography in Spanish for better explanation. Entonces, para esta tarea 4, el tema principal va sobre lo que es flujo magnético y la FEM inducida o la fuerza electromotriz inducida en un motor simple. Y tengo esta infografía que habla un poco sobre la teoría básica del tema en cuestión, la cual pues, nos habla un poco sobre que en un experimento realizado por primera vez por Faraday demostró que un campo magnético variable puede producir una corriente. En esta imagen tenemos un poco lo que es la imagen que nos explica un poco el tema de lo que él halló con respecto a la fuerza electromagnética, o sea, campo magnético que se creaba al tener este sistema de una batería, sería esta batería de acá, conectada a una bobina primaria a través de este cable, en donde al momento de cerrar el circuito inducía una corriente a la bobina primaria, que es esta. Sin embargo, esta bobina primaria no está tocando con esta bobina secundaria, pero al momento de poner lo que es el amperímetro en la bobina secundaria se puede llegar a leer un valor generado por la corriente electromagnética de la primera bobina. Se podría suponer a primera vista que no se detectaría corriente alguna en el circuito secundario. Sin embargo, cuando se cierra el circuito, sucede que el amperímetro mide una corriente en el circuito secundario y luego regresa a cero. Cuando el interruptor se abre de nuevo, el amperímetro lee una corriente en la dirección opuesta y otra vez regresa a cero. Siempre que haya corriente estable en el circuito primario, el amperímetro lee cero. Entonces, tenemos que la corriente es leída en la bobina secundaria al momento en el que se abre o se cierra el circuito en la bobina primaria. Bueno, teóricamente hablamos de que la cantidad física asociada con el magnetismo que genera un campo eléctrico es denominado flujo magnético. Y el flujo magnético se define de la misma forma que el flujo eléctrico. Tenemos que la ecuación para determinar el flujo magnético a través de una espira de alambre con un área se define mediante la siguiente ecuación, que es el flujo magnético es igual a el campo magnético por el área. Y esto nos quedaría que esto sería igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. La unidad de dicho flujo magnético es el Weber. Bueno, eso sería un poco lo que es la teoría sobre la infografía. Y ahora tenemos el desarrollo del ejercicio. Entonces, exercise number 1 of the task number 4, el cual dice, cálculo del flujo magnético a través de un motor de N espiras. Pues aquí nos dan un poco lo que son las ecuaciones que ya veníamos hablando y lo importante aquí es saber aplicarlas. Para empezar, tengo los datos de la tabla, ya que mi documento de identidad termina en 798, para mi caso, alfa sería 8, beta sería 9 y gamma sería 7. Haciendo lo que es el reemplazo de mis valores en las tablas me dan los siguientes resultados, y es, el radio de la espira sería 8.25 metros, el área sería 213.82 metros cuadrados, el campo magnético sería 16 menos 11 más 13, el ángulo sería 370 grados, que realmente en este caso se tomaría en 10 grados, la frecuencia sería 60.540 Hz y el número de espiras sería 36. Empezamos con la primera parte del desarrollo del ejercicio, que me pide que calcule el flujo magnético haciendo uso del editor de ecuaciones entre el campo magnético y el área de una única espira para el ángulo seleccionado. Aquí lo que hacemos es aplicar la ecuación que nos dice que el flujo magnético es igual al valor absoluto del campo magnético por el valor absoluto del área por el coseno del ángulo. Para poder hallar primeramente el valor absoluto del campo magnético, se hace elevando cada componente del campo magnético al cuadrado y sumando sus tres componentes y luego aplicándoles una raíz cuadrada a dichas componentes elevadas al cuadrado. Al hacer eso tenemos que
un valor de, de raíz cuadrada de 546 teslas por 213.82 metros al cuadrado por 0.985, que sería el coseno de 10, en mi caso para mi ángulo. Y pues al desarrollar esto me da que el flujo magnético para una única espira es de 4.921.311 Webers. Luego me pide que halle el flujo magnético total de las número de espiras dado, que en mi caso es 36. Lo único que tengo que hacer es multiplicar el valor hallado anteriormente por 36. Y esto me da 170.167.196 Webers. Ahora me dice que considere que el campo magnético cambia con el tiempo. Y me dice que el ángulo ahora sería igual a la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, para este caso, calcula el flujo magnético en función del tiempo considerando el número de espiras n en términos de la frecuencia angular. Y me dice que la frecuencia angular es igual a 2pi por mi frecuencia. Tengo que determinar el flujo para t igual a 0 segundos, t igual a 10 segundos y t igual a 60 segundos. Entonces, luego me dice que para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo al calculado para el ángulo. Primero debo decir que para hallar esto, mi ecuación resultante sería la siguiente. Mi flujo magnético con respecto al tiempo sería igual al número de espiras por el valor absoluto del campo magnético por el valor absoluto del área por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Para 0 segundos me quedaría de la siguiente manera. 36 por raíz cuadrada de 546 teslas por 213.82 metros al cuadrado por el coseno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. En este caso, al ser 0, me da que el coseno de 0, que es igual a 1, multiplicado por esta operación de este lado, que siempre me va a dar este valor. Luego, para t igual a 10 segundos, queda exactamente lo mismo. Sin embargo, el coseno en este caso sería de un número entero multiplicado por pi. Y la regla me dice que o sea que el coseno de todo número entero por pi va a ser siempre 1. Y me daría exactamente el mismo resultado que antes. Lo mismo para t igual a 60 segundos, pasa exactamente el mismo caso. Luego me pide que diga que para qué tiempo t el flujo magnético es el mismo al calculado para mi ángulo. Y aquí tengo que aplicar la siguiente ecuación, y sería igualar la fórmula para el flujo magnético con respecto al tiempo a la fórmula para el flujo magnético con respecto al ángulo. Y al despejar estas dos ecuaciones, estas igualdades, me queda tal que la frecuencia angular por el tiempo va a ser igual a mi ángulo más menos mi ángulo más menos 2 por pi por k, que sería un número entero cualquiera, que para conveniencia yo puedo coger el 0 para poder eliminar esto de acá. Y luego primero tengo que pasar mi ángulo de 10 grados a radianes, el cual me quedaría pi sobre 18, y reemplazando los valores en la fórmula me queda que el tiempo sería igual a pi sobre 18 más 2pi por k sobre la frecuencia angular. Una vez que reemplazo todo y despejo, me da que mi tiempo es igual a 4.588 por 10 a la menos 7 segundos, el cual es un tiempo muy pequeño, en el cual el flujo magnético es el mismo al calculado para mi ángulo de 10 grados. Luego me pide que determine la FEM inducida a través de la ley de Faraday-Lenz para el motor simple. Aquí lo que debo hacer es, una vez que tengo ya mi ecuación anterior, puedo aplicarla y reemplazar algunos valores. Me dice aquí que la fórmula para la FEM inducida es igual a menos el número de espiras por la derivada del flujo magnético. Luego que reemplazo esto mediante algunas operaciones trigonométricas, me queda tal que la ecuación sería la siguiente. El flujo magnético con respecto al tiempo sería igual a mi constante c por la frecuencia angular por el seno de mi frecuencia angular por el tiempo. Y una vez que reemplazo los valores, me queda tal que mi c sería 179.865.2 por 121.080 pi por el seno de t, o el tiempo. Y si reemplazo aquí en esta fórmula el valor, me quedaría tal que la FEM inducida sería igual a 6.84 por 10 a la 10 por el seno de 121.080 por pi por t, el cual sería el valor o la ecuación de la FEM inducida. Aquí me dice que la FEM inducida varía sinusoidalmente en el tiempo debido a la rotación del motor, lo que quiere decir que cuando la espira está alineada con el campo magnético, el ángulo sería 0, 180 o 360, la FEM es 0 porque el flujo no cambia, pero cuando la espira corta las líneas de campo con mayor rapidez, o sea que cuando el ángulo es 90 o 270 grados, la FEM alcanza su valor máximo. Y para poder hallar el FEM máxima inducida en un motor simple, simplemente sería multiplicar este valor de 179.865.2 por este valor de 380.384.0385, lo cual me da 6.410 a la 10. Este sería el pico máximo de la fuerza electromotriz, o de la FEM inducida máxima. Ahora me pide que calcule la corriente de equilibrio inducida
en t igual a 10 más alfa segundos. Para mi caso sería 18 segundos. Para esto, lo que debo hacer es, para la FEM inducida, o sea, la que acabo de hallar anteriormente, reemplazar t y despejar. Una vez que reemplazo t aquí y despejo, primero me dice que sería 0 voltios debido a que el seno de cualquier número entero es igual a 0. Y eso me daría que en el tiempo, en cualquier tiempo, la FEM inducida sería igual a 0 voltios. Ahora me pide que aplique la ley de Ohm para la corriente. Aquí lo único que tengo que hacer es en la ley de Ohm reemplazar los valores que yo ya tengo, los cuales serían 9 voltios de mi batería sobre 100 de mi R, que sería la resistividad. Y esto me da entonces que mi corriente en ese caso sería 0.09 amperios. Eso sería todo por la explicación. Muchas gracias. That's all for this explanation. Very much. Thank you for your attention.